enseñanza, así también comienza una nueva temporada en cada uno de los hijos. Declaramos, Señor, tu presencia ahora mismo trayendo revelación de la necesidad de ser discipulados, de la necesidad de aprender de tu reino, y declaramos en el nombre de Jesús que ahora mismo todo obstáculo que se quiera interponer, Señor, para que tus hijos vengan a esta lección, ahora mismo queda sin efecto. Atamos todo demonio que quiere poner frialdad espiritual, que quiere poner apatía en sus corazones, y declaramos en el nombre de Jesús que hay liberación, libertad en cada alma, en cada familia, en el nombre de Jesús. Oramos por los que están enfermos, declaramos y desatamos tu palabra trayendo sanidad, trayendo restauración. Oramos por aquellos que necesitan renta, trabajo. Te rogamos, Señor, que tú seas propicio a la necesidad de cada uno de tus hijos, y que podamos, Señor, dar testimonios de tu bondad y de tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Bienvenidos entonces, y vamos directamente con esta enseñanza que, como les decía, es la lección número 1 de esta escuela que hemos llamado así, Escuela Elemental del Reino, porque aquí vamos a estar tratando y vamos a estar viendo aspectos fundamentales del reino de Dios. Esta escuela no es necesariamente solo para personas que vienen por primera vez a Cristo, aunque va a ser muy esclarecedora y va a ser de tremenda bendición, porque van a poder recibir los fundamentos básicos de la palabra de Dios y de nuestra fe. Pero también esta escuela es muy efectiva para las personas que se unen a nuestra familia, que vienen de diferentes congregaciones y de diferentes denominaciones. ¿Por qué? Porque vamos a lograr una unidad y usted va a poder entender qué es nuestra fe, en qué creemos y cuáles son los puntos de contacto donde coincidimos, ¿ok? Y cuáles son los ajustes que sería necesario hacer para usted ser parte de esta familia. Así que, sin más, comenzaremos. Quiero que me acompañe, por favor, al libro de Efesios, el capítulo 4, versículos del 20 al 24. Efesios 4, del 20 al 24. Dice la palabra: pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, diga conmigo, anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios. Ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. La palabra está estableciendo un precedente, está estableciendo un punto de partida, y esta lección se enfoca totalmente en la nueva identidad que tenemos una vez que aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Hay una transformación, hay una metamorfosis poderosa que ocurre cuando nosotros hacemos esto, y es muy importante que entendamos y tengamos revelación de que hemos nacido de nuevo, de que somos nuevas criaturas y que ya no somos este viejo hombre que está viciado a sus deseos. Y cuando digo viejo hombre, obviamente también estoy incluyendo a la vieja mujer. O sea, no es una cuestión de género, señores, sino es una cuestión de entendimiento. ¿Ok? Entonces, es importante que usted pueda aceptar esta nueva verdad, porque cuando usted dice, sí, yo acepto al Señor como mi Señor, mi Salvador, yo entro, y ciertamente usted entra a la familia de la fe, pero si usted no acepta que hay una transformación, que hay una nueva identidad, usted va a seguir repitiendo ineludiblemente, porque su carne lo va a empujar a querer regresar a la pasada manera de vivir. Y por eso esta lección se titula Nuevo comienzo de esclavo a hijos del rey. Amén. Entonces, debemos entender que desde el principio el Señor nos diseñó con un propósito. El Señor nos diseñó para manifestar su identidad, y ese propósito es el de tener relación e intimidad con Él y cumplir su voluntad en la tierra. Según vemos en la palabra, Dios Padre creó todas las cosas y nos las entregó para que señoreásemos, gobernáramos sobre ellas, y además nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Le pido me acompañe a Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 28. Entonces dijo Dios, dice la palabra: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza, y señoree, se repite esta palabra, señoree, gobierne, tenga autoridad sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su hijo, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, pónganla bajo autoridad. Y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Si usted lee este pasaje, se va a dar cuenta que lo que vivimos antes de Cristo es totalmente contrario a lo que el Señor preparó para nosotros. Porque antes del Señor, cuando yo veo aquí que el Señor me dio toda autoridad para señorear, para gobernar, enseguida pienso cómo era mi estilo de vida antes, que lo único que lograba hacer era estar bajo la autoridad de alguien más, y ese alguien más es Satanás y los demonios. Yo recuerdo, veo la palabra, wow, el Señor me está mandando a ejercer autoridad sobre la tierra, y me doy cuenta que sin Él yo solamente estoy bajo autoridad del infierno, del pecado, haciendo las cosas que muchas veces no queremos hacer, pero somos esclavos del pecado. Entonces, ya por aquí usted puede entender que si hoy usted se siente todavía atado al pecado, se siente atado, sojuzgado a las tinieblas, bueno, hay algo que necesita ser revelado en tu vida, y es que el Señor te llamó a ejercer autoridad, te llamó a enseñorearte, te llamó a gobernar. Diga: el Señor me llamó a gobernar. Me gustaría que los que están conectados puedan decir: el Señor me llamó a gobernar, a tomar autoridad sobre lo que me rodea. Me llamó no a depender de las circunstancias, sino a influir directamente sobre ellas y ejercer autoridad. A eso te llamó el Señor. Entonces quiero que preste atención a diferentes palabras que aparecen en este versículo del capítulo 1, versículo 26 al 28. La creación del hombre fue precedida por como una reunión divina, y aquí esto habla de la naturaleza de nuestro Señor, que es la naturaleza de que es tres personas, tienen una unidad, pero son tres personas. Por eso habla en plural y dice: hagamos. Y asumimos que en este momento estaba el Señor, el Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Y ahí hubo un acuerdo entre ellos, donde dijeron: hagamos. Y nuestra, o sea, indican, en dos ocasiones indica que no es una persona quien está hablando, ¿ok? Es más de uno. Aquí dice también, dice: hagamos nuestra, y hagámoslo a nuestra imagen y semejanza, y vamos a ver lo que significa esto. Cuando dice que somos a la imagen y semejanza, eso nos da acceso a tener comunión con Dios. Eso nos permite tener comunión con Dios, pero no somos dioses, ¿ok? Así que vamos a estar claros de que nosotros no somos dioses. Tenemos la imagen y la semejanza de nuestro Padre Celestial, pero nosotros no somos dioses, ¿ok? Pero sí somos hijos de Dios, con libre voluntad y con la capacidad de amar y de crear. Por eso la creatividad es de Dios. Por eso es importante que usted pueda ser creativo en todas las áreas de su vida, incluso a la hora de no solo de emprender un negocio, sino de tomar decisiones, de decorar su casa. Tenemos esa gracia para poder ser creativos, ¿ok? Entonces, dice además en ese versículo: fructificad y multiplicaos, o sea, multiplícate y fructifica, sé fructífero, sé próspero. El Señor nos dijo en ese momento: oye, crezcan, multiplíquense, sean poderosos, sean muchos sobre la tierra, llénenla, sojúzguenla y señoreen sobre todo, dice ahí, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Maravilloso lo que el Señor nos entregó en este versículo. Fructificar, vamos a ver el significado de cada una de estas palabras. Fructificar significa dar frutos y producir utilidades. Multiplicar, aumento de algo en grado considerable. El Señor nos llamó a aumentar y a multiplicarnos de manera considerable. Llenar la tierra, el Señor está diciendo ocupar por completo un recipiente. Atestar, cumplir. Sojuzgar,
significa dominio y autoridad. Y señorear significa dominar o mandar en una cosa como su dueño. Fíjense cómo el Señor desde el principio de los tiempos dijo, hagan esto y háganlo de esta manera. Así que hoy ya tú puedes ir mirando tu vida, ya puedes ir haciendo un paseo así por arribita sin estar muy profundo y decir, wow, si no estoy señoreando sobre mi vida o simplemente estoy respondiendo a las circunstancias que me preceden, que me suceden. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy actuando como quien tiene la imagen de Dios o solamente soy el fruto como de la carambola de lo que va pasando y me voy moviendo en eso? ¿Ok? Entonces vamos a hablar de un conflicto que tiene miles, bueno, del comienzo. Hablemos del conflicto que cada día quiere formar parte de nuestras decisiones y de nuestra vida. Vamos a ver, el conflicto comienza con el diablo, que ya había sido destituido de la presencia de Dios y se propuso entonces atacar esta identidad divina y separar al hombre de su propósito. Ojo, el diablo te ataca no porque crea que tú eres débil. El infierno se levanta en tu contra no porque crea que eres poca cosa. Al contrario, el diablo sabe que portas la imagen de Dios. El diablo sabe que eres un portador de ese poder y por eso se levanta en tu contra y digo, yo voy a destruir a esas minicopias de Dios, voy a destruir y le voy a robar a ellos lo que no le pude robar al Señor, porque Él dijo, me sentaré y seré como el Altísimo, pero como no lo pudo hacer, ahora quiere intentarlo con nosotros, porque somos los que portan la imagen de Dios. Vamos a Génesis 3, 4 y 5, capítulo 3, versículos del 4 al 5 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, haciendo referencia al árbol de la vida y de la muerte, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Una vez más, Satanás aquí en su derrota muestra o plasma o deja ver claramente que el único deseo de su corazón es ser como Dios. Y por eso cuando viene a las tinieblas, él evidentemente no pudo lograrlo, ¿entiendes? Cuando él viene a los hijos de Dios, quiere envolverlos y decirles, bien sabe él que seréis como él y seréis como Dios. Y ahí está su frustración principal, ahí está lo que él quiere hacer y es ser como Dios y no puede ni podrá, ¿ok? Así que gloria a Dios que tenemos esa imagen y podemos vivir para él. Al momento de pecar, Adán y Eva murieron moral y espiritualmente. Hubo una muerte. Hasta ese momento no había muerte, no existía. Y esta muerte moral significa la pérdida de valores morales de Dios en ellos. Por eso es que la sociedad de hoy cada vez es más raro que una familia, o sea, nos llaman conservadores, nos llaman tradicionales. Cada vez es más poco común que haya respeto del hombre hacia la mujer, de que la mujer se someta a su esposo. Cada vez es más raro que los hijos obedezcan a los padres, porque señores, estos son valores que pertenecen a Dios, son valores que pertenecen al reino de Dios. Y al morir Adán y Eva, moralmente se pierden estos principios que son de Dios en su vida. Además, esta muerte espiritual significa la ausencia de Dios en ellos, o sea, la pérdida de la comunión con su Creador. Adán y Eva estaban en un lugar, en una atmósfera 1000% espiritual, una atmósfera donde estaban en contacto directo con nuestro Creador, pero al pecar hubo una muerte espiritual. Y eso nos pone a nosotros hoy en la posición donde tenemos que buscar de Dios, tenemos esa necesidad, tenemos que buscarlo, tenemos que esforzarnos para buscar más de Dios. Su naturaleza se volvió pecaminosa y la muerte espiritual significa que estaba arruinada su interior relación con Dios. A partir de este momento, cada persona nace con una naturaleza pecaminosa por la desobediencia. Hay estudios médicos donde se han mostrado a los fetos dentro del vientre de su madre teniendo acciones
obscenas, por decirlo de alguna manera. Entonces es cada vez más, es muy impresionante ver cómo niños pequeños, sin que nadie les hable, sin que nadie les enseñe, ya los niños tienen una actitud y tienen como una predisposición a las obscenidades, una predisposición a hacer lo malo, a tocarse, a tocar a otros. Es importante que nosotros entendamos que nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa a raíz del pecado de ese momento. Pero aquí viene la buena noticia. Ahora, a causa del pecado, el hombre necesitaba, número uno, ser regenerado. Necesitamos nacer de nuevo, recibir la vida de Dios en su espíritu. Eso usted lo puede encontrar en Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, lo acabamos de leer, despojados del viejo hombre. Este es el viejo hombre caído, pecaminoso, perdido en pecado. Ese es el viejo hombre que está viciado, entienda esta palabra, viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre es algo a lo que se renuncia. Y por eso usted dice, pastor, llevo 20 años en la iglesia y sigo sin ver resultados, sigo sintiéndome de la misma manera, me sigo quizás teniendo comportamientos que no son del agrado de Dios. ¿Cómo es posible? Hijo, hija, el asunto es que tu vieja naturaleza quiere de continuo manifestarse. Tu vieja naturaleza quiere venir a robar el lugar de Dios y quiere hacerte creer que no hay libertad sobre tu vida. ¿Ok? Entonces, diga conmigo, yo voy a renunciar y me voy a despojar de ese viejo hombre, esa vieja naturaleza. Antes gritabas, ya no. Antes eras violento, violenta, ya no. Diga, eso es el viejo hombre y lo voy a echar fuera de mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Además, el hombre ahora necesita ser perdonado, necesita ser justificado y hecho justo por causa de que hay pecado, por causa de que hubo una transgresión de la ley de Dios en ese entonces. Ahora hay una necesidad de que sea perdonado y justificado, porque lo justo es que recibamos las consecuencias de nuestros pecados, a menos que alguien que nos ame por encima de cada uno de nuestros defectos diga, yo pago y yo tomo el lugar de ellos, yo tomo el lugar de ella, de él, y pago el precio para su liberación. Ok, eso fue lo que hizo Jesús. Entonces, Romanos 3, versículo 23 al 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es para todos nosotros. Así que si quizás te sientes más santo que la santidad, déjame decirte que dependemos de la misericordia de Dios y dependemos de la justificación de nuestro Padre Celestial. Dice, fuimos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Diga conmigo, gratuitamente. Justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya. Qué gran noticia tenemos, y es que hemos sido santificados y justificados en Jesucristo. Ahora el hombre necesita además ser reconciliado con Dios, restablecer esa relación que se perdió por el pecado. Romanos 5, versículos 10 y 11, porque siendo enemigos fuimos reconciliados. Diga, yo he sido reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Felicidades. Si estás en este punto de tu vida, déjame afirmarte una buena noticia, y es que estás en el proceso de ser justificado. Has sido ya justificado desde la eternidad y estás en un proceso de purificación y santificación para vivir para Él todos los días de su vida. Ahora se necesita además liberación del dominio y esclavitud del pecado, por cuanto hubo una transgresión. Es justo que el hombre viva atado al pecado porque rompió la ley, transgredió la ley. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Liberación del dominio y esclavitud del pecado lo hemos recibido en Jesús. Además, el hombre necesita ser redimido de la maldición de la ley. Gálatas 3:13.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Además, necesitamos liberación de las potestades de las tinieblas, la corrupción, las enfermedades y de la muerte eterna. Colosenses 1:13. Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo. Todo esto son necesidades que tenemos al abrirse esa brecha, al haber una separación en nuestra identidad a causa del pecado. Ahora se necesita cambiar esto. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Es que todas estas necesidades son suplidas a través del sacrificio de Cristo. Sí, cada una de estas necesidades ha sido suplida en la cruz del Calvario, en el sacrificio de Jesús y en su resurrección. Nuestro Padre, en su inmensa misericordia, no se quedaría de manos cruzadas. Él no permitiría que permaneciésemos en esta condición para siempre. Una vez más demostró su amor incondicional. Y sí, el amor de Dios es 100,000% incondicional. Cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, ahí Él nos amó. Así que mira lo que dice Juan 3:16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ojo con esto. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Gálatas 1:4 y 5. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Bendito nuestro Padre, que suplió para nuestras necesidades. Él ha suplido para nuestras necesidades. Ahora, pastor, bueno, ¿cómo yo puedo recibir y cómo yo puedo aceptar esa salvación y cómo yo puedo caminar en el fruto de esa salvación? Bueno, número uno, necesitas arrepentirte de todos tus pecados. Sí, necesitas arrepentirte de tu pasada manera de vivir. Necesitas arrepentirte de prácticas, de pensamientos, de conceptos en tu mente. Necesitas ser libre de todas estas aptitudes y situaciones que te empujan y le dan permiso al diablo y a sus demonios para jugar con tu vida. ¿Qué significa arrepentirse? Mire esto, arrepentirse significa pesarle a uno haber hecho o dejado de hacer alguna cosa. Sin embargo, el diccionario bíblico profundiza y aporta más elementos teniendo en cuenta la acepción de la palabra dada desde los idiomas originales en que fue escrita. En hebreo la palabra arrepentimiento es naham y significa desistir, volverse, regresar. En griego significa, la palabra arrepentimiento significa metanoia y significa un cambio de mentalidad. Diga conmigo, cambio de mentalidad. El Señor te está llamando esta noche a cambiar tus pensamientos, a cambiar, fíjese, dice desistir, volverse. El ejemplo ideal es como que a una persona iba hacia la derecha, directo en ese camino hacia la derecha, pero entendió que era incorrecto, entendió que estaba mal, entendió que era un camino de muerte y se volvió hacia la izquierda. Usted no puede decir yo estoy arrepentido y seguir haciendo las mismas cosas, porque arrepentirse significa desistir, parar de hacer algo, volverse, ir hacia una dirección y ahora regresar hacia la otra. Lucas 5:32 dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Ok? Es importante que entendamos eso. Nosotros no podemos presentarnos delante de Dios, ay, sí, yo soy perfecto, porque si eres perfecto, bueno, no necesitas entonces la obra redentora de Jesús. Y sin la obra redentora de Jesús no tenemos nada. Por eso necesitamos entender y aceptar que sin Jesús estamos sumidos en pecado. Sin Dios estamos sumidos en el pecado, atados al pecado. ¿Ok? Número 2, ¿cómo yo recibo esta salvación? Muy sencillo de entender lo que le voy a decir ahora. Confesar sus pecados. Primera de Juan 1,
versículos 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, escucha esto que es poderoso. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando hablamos de confesar nuestro pecado, no es el acto religioso o vacío o la costumbre de ir a un lugar y decirle a alguien: no estás viendo. Ay, mira, yo hice esto y esto y esto. Y después te dicen: bueno, reza 3 Ave María, 3 Padres Nuestros y ya eres libre. No, cuando dice de confesar esos pecados, está hablando confesar esos pecados primeramente hacia nosotros, teniendo aceptación de que hemos fallado, entendiendo que nos hemos equivocado, entendiendo que lo hemos hecho mal, entendiendo que la verdad no ha estado en nosotros, que hemos mentido, que hemos robado, que hemos cometido sexo ilícito. Cuando nos presentamos delante de Dios con estas necesidades, entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y quitar el poder que ese pecado pueda querer tener sobre nuestras vidas. Otra forma de recibir la salvación, bueno, es confesar a Jesús como su Señor y Salvador personal. Yo asumo que ya el que está en este grupo lo ha hecho, pero bueno, es importante, si no es así, que tú puedas decirle: Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados ahora mismo y confieso que soy un pecador y que te necesito. Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador y creo que tú moriste por mí y resucitaste al tercer día. Creo que has resucitado, que estás vivo, que gobiernas con poder y autoridad a la diestra del Padre en el nombre de Jesús. Soy tu hijo, estoy en tu reino, estoy en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hay creyentes, mira lo que dice Romanos 10:9, dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confiesas con tu boca, crees en tu corazón y lo crees fervientemente de que el Señor lo levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Hay creyentes que experimentan dudas sobre su salvación, pero la Biblia nos enseña 2 razones, hay muchas más, pero quiero traerles 2 razones por las que podemos vivir confiados y seguros de que la salvación la hemos recibido a través de Cristo y que es real. Número 1, las promesas de Jesucristo en su palabra, o sea, creyendo firmemente lo que dice la palabra de Dios al respecto. En Romanos 10, versículos 9 y 10, lo acabamos de leer. Juan 3:16, Él no miente, nuestro Dios no miente. Solo vivamos una vida de fe. ¿Ok? Y número 2, el testimonio que nos da el Espíritu Santo nos da paz y seguridad de que fuimos aceptados como sus hijos. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tu espíritu tiene la capacidad de testificarte que eres hijo de Dios y de traer esa paz que el mundo no te puede dar. Ni el dinero, ni el sexo, ni la familia, ni las drogas, nada puede darte la paz que la presencia de Dios puede hacer. Amén. Ok, entonces ya entendemos el conflicto. Satanás fue destituido, el Señor nos creó, nos entregó toda autoridad, nos entregó el poder. Ahora Satanás dijo: voy a derrumbar, voy a desmoronar el diseño, vengo en contra de estos portadores de su imagen. Y ahí fue donde se dio la situación complicada de Jardín del Edén. Una vez que Adán y Eva mueren moralmente y espiritualmente, todos entramos a formar parte de este conflicto, porque ahora tenemos la necesidad de que Jesús nos salve y además tenemos el inmenso privilegio de, como portadores de la imagen de Dios, el infierno va a querer levantarse en nuestra contra. ¿Y por qué te digo que es un privilegio? Porque cada vez que el infierno se levanta en tu contra es un testimonio de que tú eres un portador de la imagen de Dios. Cada vez que tú enfrentas una situación difícil es un testimonio. Quizás tú lo ves diferente y te sientes triste. Pastor, no puedo más, no aguanto más. ¿Hasta cuándo es esto? Hijo, hija, déjame decirte que cada vez que el infierno se levanta en tu contra, está diciéndote: tengo miedo. Tengo miedo que vivas una vida de fe. Tengo miedo de que le creas a tu Padre todas las promesas que te ha hecho. Porque una vez que tú creas lo que Dios dice de ti, oye, eres indetenible, imparable. El Señor
te va a usar poderosamente, ¿ok? Entonces vamos a ver la transición. Sin Jesús éramos esclavos del pecado, pero el Señor dice que hoy nosotros somos hijos de Dios. Así que hay una transición, un mover de ser esclavo a hijos del Rey, el Rey de los cielos y la tierra, el autor y consumador de la creación. Ese es nuestro Padre. Mira lo que dice la palabra en Romanos 8:15 al 17. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud, dice la palabra, para que estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, diga espíritu de adopción, por el cual clamamos. ¿Qué clamamos? Clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Verso 17. Y si somos hijos y hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tenemos acceso a disfrutar de la herencia y de vivir esa herencia espiritual aquí en la tierra. Si nos unimos a Jesús y pagamos el precio de vivir para Él, ¿ok? Entonces, esta es la verdadera identidad que tenemos. Ya tú no puedes verte como un esclavo. Ya tú no puedes seguir mirando tus defectos. Ya tú no puedes seguir pensando en las cosas que te faltan. Tú necesitas enfocarte en lo que Dios dice de ti, y esta es la verdadera identidad. Y hasta que tú no aceptes esta verdadera identidad, bueno, vas a seguir recibiendo palos como esclavo, porque es una manera de inconscientemente decirle al infierno: sí, tienes permiso para seguir operando de mí, porque está abusando de tu ignorancia. Por eso el Señor nos envió esta noche a decirte: ya no eres un esclavo, ya no eres esclavo, esclava, eres un hijo de Dios, una hija de Dios. La palabra es clara, amados, ya no estamos bajo la maldición de la ley. Jesucristo en sí mismo cargó lo que nos tocaba, Jesús lo hizo. Ahora no solo podemos disfrutar de la presencia de Dios, sino que también tenemos acceso a estar en las moradas que Él ha preparado para nosotros. ¡Aleluya! Bendito sea nuestro Dios que nos dio acceso, que hizo y pagó el precio para que pudiéramos acceder a estos lugares. Ahora necesitamos crecer en el conocimiento de su voluntad para cumplir su propósito en la tierra. Y vamos a ver lo que dice entonces Gálatas 4, versículo 1. Pero también digo, este versículo es muy importante y me impresiona muchísimo. También les digo, entre tanto el heredero es niño, hay versiones que dicen en tanto el heredero es menor de edad, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y aquí está la respuesta para muchos que me dicen: ¿cómo es posible que yo siga enfrentando y yo siga padeciendo? Sí, pero si ya Dios no me liberó, ya Dios no hizo por mí. Sí, y ahí está la respuesta, pero dice aquí que mientras sigas siendo un niño, mientras sigas en la misma postura y creyendo que eres un niño, es imposible que te diferencies del esclavo. ¿Ok? Hay una poderosa revelación en este texto. Es importante que tengamos la necesidad de crecer, la necesidad de avanzar en Dios y darnos cuenta de que ya no somos esclavos. Romanos 8:19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y el Señor te está llamando esta noche a que tú digas: yo no soy más un esclavo. El Señor te está llamando esta noche a que tú renuncies a todo lo que el infierno te haya enviado a tu mente, a que tú renuncies a todo lo que los demonios han ido lanzando en tu contra, a que tú renuncies a las maldiciones familiares, las maldiciones generacionales, a que tú digas: yo no soy un esclavo, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, y no pienso aceptar, no le voy a dar autoridad al infierno ni al diablo, a nadie, para que me lleve una vez más a estar en pecado, para que me lleve una vez más a estar en necesidad. Yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios. Yo te invito que ahí donde
estás, tú puedes decir: yo soy un hijo de Dios y yo tengo autoridad y yo tengo acceso a la presencia de Dios. Yo te pido que tú puedas decir: yo soy lo que Dios dice que soy. Yo no estoy más en tiniebla, yo no estoy más atado, ya yo no soy esclavo. Yo no soy esclavo de mi pecado, yo no soy esclavo de las necesidades, yo no soy esclavo de lo que el mundo ofrece. Y necesitas esta noche aceptarlo, necesitas esta noche renunciar a esos pensamientos que te dicen que tú no eres nada, que no eres nadie. Nuestro Padre desde el comienzo ha tenido el deseo de cohabitar y estar con nosotros, y nos diseñó conforme a su imagen y su semejanza. El pecado nos separó de ese diseño original, impidiéndonos ver nuestra verdadera identidad, y nos condenó a vivir bajo maldición. Pero, y es importante que tú puedas entender que hay un pero hoy, pero el Señor nuestro Rey en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo para pagar en sí mismo todo lo que nos correspondía, todo lo que nos era contrario. El Señor envió a Jesús a pagarlo por nosotros y a restaurar nuestra relación con Dios nuevamente. Hoy, si aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tendremos la plena certeza de que somos salvos de la maldición del pecado, que iremos al cielo y además recibiremos el espíritu de adopción, lo que nos convierte en hijos del Rey. Yo te invito esta noche que tú puedas decirle: Padre, yo soy hijo tuyo. Padre, yo soy tu hijo. Padre, yo soy tu hijo. Yo soy tu hijo. Dilo: yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y nada me puede separar de esa identidad. Nada me puede separar de esa identidad. Es una identidad de hijo, una identidad de autoridad, una identidad de poder. Y quizás ahora mismo las tinieblas te pueden estar hablando, susurrando, diciendo: eso no es para ti, eso Él lo dice porque no sabe la vida que tú llevas. Déjame decirte que esta palabra es estrictamente para ti. El Señor dispuso que tú recibieras esta palabra, que tú pudieras ser libre y que tú pudieras estar en las manos de